Muy bien, pues estamos en Apocalipsis capítulo 20, ya iniciando los tres primeros versículos. Vi a un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Una cosita, versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Fijaos, ¿eh? Fijaos que no dice prendió a Satanás. No, no. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿De acuerdo? Tiene motivos para utilizar los cuatro nombres. Ya lo veremos. Y lo ató, muchas versiones dice, lo ató por 1000 años, durante 1000 años. No, es incorrecto. Eso es un añadido. Dicen un añadido pues para darle más sentido al texto, ¿no? Para aclarar el texto, ¿no? Mejor que no lo aclaren mucho, es lo mejor que pueden hacer por nosotros. Dice, lo ató 1000 años. No durante 1000 años ni por 1000 años, lo ató 1000 años. No vamos a entrar aquí el por qué sí, por qué no, pero simplemente es para aclarar que lo que no está no debe introducirse, ¿no? Porque muchas veces nos modifica el sentido del texto. Bien, en cuanto al versículo 1, comenzamos el último día a tratarlo. Comencemos. Vi a un ángel. ¿Un ángel? ¿Qué es un ángel? ¿Qué representa a los ángeles? Los ángeles son los representantes del misterio profético. No son unos tíos con ropas blancas y alas. No, esto no son los ángeles. Bueno, entre otras cosas porque en ningún lugar de la escritura pone que un ángel tenga alas. Eso para empezar. Lo máximo que se dice de un ángel, de uno concreto, vino volando presto hacia mí. Lo máximo que se dice de un ángel, ¿no? Pero no que tenga alas, en absoluto. Los ángeles no tienen alas. Eso pertenece a los serafines y a los querubines, es decir, a los seres vivientes. Los ángeles no tienen alas. Eso para empezar, ¿no? Lástima, ya le hemos fastidiado al mundo una vez más una creencia, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? ¿Por qué? Porque las alas representan algo. Las alas tienen un sentido muy importante, ya las estudiamos, capítulos 5 de Apocalipsis, 6 de Apocalipsis. Estudiamos porque las alas tienen un sentido muy importante. Los ángeles no tienen alas. Al menos no vemos en la escritura en ningún lugar que tengan alas. Otra cosa que se habla cuando se habla de los ángeles es decir, bueno, es que los seres angélicos sí vemos que tengan alas. Por ejemplo, los querubines, los serafines. Y yo siempre digo una cosa, eso de los seres angélicos nos lo hemos sacado de la manga. Decimos, vamos a establecer humanamente hablando un grupo, el grupo de los seres celestiales, que además les llamamos, porque nos parece bien, seres angélicos a todos. Pues no, los seres vivientes no son ángeles, no tienen nada que ver con los ángeles, tienen que ver, son del Señor, están ahí, pero no tienen nada que ver con los ángeles. Los seres vivientes son seres muy, muy, muy diferentes, no son mensajeros en absoluto. Por lo tanto, no se puede establecer, como en todas las teologías sistemáticas se establece, una, una sección en la teología sistemática que es angeleología. En cualquier teología sistemática lo podéis ver, angeleología. En las cuales dicen, pues mira, los seres angélicos están divididos en esas clases. Hay seres vivientes, hay los querubines, los serafines, es decir, los ángeles, tal. Pues no, no, no existe los seres angélicos. Esto es una invención de la teología habitual. No, los querubines son querubines y no tienen nada que ver con los ángeles. Tienen ministerios absolutamente diferentes. Es importante que lo entendamos así también, ¿vale? Pero sí que debemos de saber qué representan los ángeles. Los ángeles ya lo hemos tratado anteriormente en diferentes ocasiones. Los ángeles son los representantes del ministerio profético en acción. Ellos representan el ministerio profético en acción. Eso es lo que representan. Por lo tanto, cuando observamos a un ángel, debemos ver al espíritu de la profecía. Debemos ver a la escritura totalmente abierta. Es decir, a las potestades alineadas o sometidas
al Señor cuando Él trae el caballo blanco. El caballo blanco, el cual guía, capitanea, monta, ¿no? Esos son los ángeles. Por lo tanto, cuando veamos la palabra ángel, lo primero que debe de venir a nuestra mente como código es ministerio profético. Hay un ministerio profético ahora mismo en acción. Es importante verlo así. Bien, volvemos otra vez. Hemos hablado de los ángeles. Este versículo 1, Apocalipsis 20, Apocalipsis 21, nos dice también que este ángel descendía del cielo. Claro. Obvio, ¿no? Un ángel desciende del cielo. Bueno, pues no. No debería ser tan obvio. Cuando el Espíritu dice o insiste o remarca algo, un ángel que descendía del cielo, cuando habla así, es por un motivo. Porque quiere que entendamos que ese ángel, es decir, lo que representa ese ángel, ese ministerio profético, desciende del cielo. Y pregunto, ¿qué es lo que desciende del cielo? ¿Recordáis? Apocalipsis 19, versículo 11. Lo que desciende del cielo es el caballo blanco. Lo que desciende del cielo es aquel antiguo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando estamos tratando esto, ya no es el reino de los cielos se ha acercado, sino el reino de los cielos ya ha llegado. Ese es el ministerio profético que desciende. Ya hemos hablado del caballo blanco, ya hemos hablado lo que representa, ya hemos hablado de cómo se va a establecer aquí. Es la escritura abierta, que no se puede transgredir. Eso es lo que viene. Bien, en el mismo versículo que vemos a ese ángel, al ministerio profético descendiendo del cielo, el ministerio profético descendiendo del cielo, vemos que lo que tiene este ministerio profético es la llave del abismo. Comencemos por la llave. La llave, como ya hemos estudiado en estudios anteriores, la llave indica un sistema de enseñanza. Eso lo vemos en Isaías 22, capítulo 22. Y lo podemos comparar con Apocalipsis 3:7, Mateo 16:19. Lo podemos comparar con Lucas 11:52, con Apocalipsis 1:18 y Apocalipsis 9:1. Si hacemos esta comparación en los pasajes, veremos que cuando se habla de llave, implica un sistema de enseñanza. ¿Por qué? Pues evidentemente porque el ministerio profético, lo cual implica este ángel, el ministerio profético, ángel, por cierto, la palabra ángel está aquí transliterada, no traducida, está transliterada. La palabra ángel significa mensajero. ¿Mensajero de qué? De lo que Dios tiene que decirnos. Por lo tanto, ministerio profético, ¿no? Digo que la llave indica un sistema de enseñanza. Cuando comparemos los pasajes lo vemos. Esto es lo que trae el ministerio profético que desciende del cielo. Un sistema de enseñanza. Es la escritura aplicada con hierro, a peso, sobre el mundo entero. En este caso, como digo, es un sistema de enseñanza que va a subyugar al imperio de la carne, o llamémosle también el ministerio de la carne. El ministerio de la carne que ahora está en acción desde Adán, desde la caída de Adán, este ministerio de la carne, es decir, los hombres mirando, juzgando y viéndolo todo a la luz de los ojos de la carne, creyentes incluidos, ¿no? Esto va a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque va a ser subyugado por esta llave, por este sistema de enseñanza, por este ministerio profético. Y lo va a subyugar enviándolo al abismo. Es decir, no es que venga un ángel y le diga, tú, te doy una patada en el culo y te mando al abismo. No, no. Es el mismo ministerio profético que al establecerse por el Señor, al imponer la escritura por la fuerza en la tierra, deja a Satanás sin capacidad de acción. Y sin capacidad de acción, ¿qué es lo que ocurre con una potestad, una tan grande como Satanás y otras potestades más chiquitinas, pero importantes como espíritus inmundos? ¿Qué ocurre con esas potestades cuando viene la autoridad de la escritura? Pues que son aprisionadas en el abismo. Es decir, al ser aprisionado al abismo es dejar sin acción en esta tierra.
A los hombres mueren, quedan aprisionados en el abismo, no tienen acción en esta tierra. Las potestades son aprisionadas en el abismo y no tienen acción en esta tierra, cada uno de una manera diferente. Y todos guardados para cuando llegue el momento. En el caso de las potestades, con una particularidad, que pueden ser desatadas. Lo vimos en Apocalipsis 9:1, cuando se abre el pozo del abismo, para que salga el mal y actúe. Lo volveremos a ver cuando al fin del milenio Satanás sea soltado del pozo del abismo donde está aprisionado. Debemos de ver todo esto con ojos espirituales. Ya digo, no podemos ver a un ángel que le da un golpe a Satanás y le empuja dentro de una celda y ahí lo tiene. No. Debemos de verlo como ese ministerio profético, ese sistema de enseñanza que por estar establecido, impuesto, deja a Satanás absolutamente encadenado. ¿Quiere decir que el abismo no lo va a absorber? No, no, yo no digo que no lo vaya a absorber. Digo que la interpretación importante es que la presencia del ministerio profético, con vara de hierro, deja a Satanás totalmente encadenado, sin posibilidad de engañar a nadie más, sin posibilidad de inmundizar las escrituras, porque va a llegar el momento en que sean ininmundizables, si me permitís la expresión. Bien, y efectivamente, continuando con el versículo, lo último que vemos es una cadena, concretamente una gran cadena, que este ministerio profético, al cual representa el ángel, es el representante del ministerio profético, los ángeles, este ministerio profético tiene una gran cadena en sí mismo. ¿Por qué? Una gran cadena. Ya vimos el último día lo que implicaba la cadena. La cadena, tanto en Jeremías 39:7 como en el Salmo 149:8, en Nahum 1:13 y en Isaías 58:6, vemos que las cadenas son, cuando se aplican las cadenas es para aplicar un yugo que somete al que las recibe. ¿Para qué? Para que pierda la libertad de acción de su propia naturaleza. Si es un hombre, pierde la libertad de acción de su libertad de acción en el sitio donde está concretamente. En el caso de Satanás, pierde su libertad de acción de rodear la tierra y buscar a quien devorar. Es decir, pierde su libertad de acción de comerle la oreja a la humanidad, iglesia incluida naturalmente. La palabra cadena tiene que ver con esto. Es una gran cadena. ¿Por qué? Pues porque esa gran cadena tiene que aprisionar, tiene que dejar fuera de juego a una gran potestad, a la gran potestad. Es muy importante observar atentamente este versículo 1. Ya hemos dicho, ángel que desciende del cielo, el ministerio descendiendo del cielo, para imponerse en la tierra, no para sentarse, sino para imponerse en la tierra. El ángel. La llave. Y por cierto, ya hemos dicho que el abismo obedece a esta llave. El abismo actúa conforme al ministerio que tiene esta llave. Esta llave dice, es para encerrar a algo en el abismo y queda encerrado en el abismo. ¿Por qué? Porque quien tiene la llave es muy importante. Después vemos el abismo, que es quien aprisiona o deja sin acción profética a algo o a alguien en la tierra. Concretamente aquí es Satanás. Y, como hemos dicho, una gran cadena. Y gran cadena significa dominio, sometimiento, incapacitación. Eso es lo que hace una cadena. Bien, como hemos dicho, el ángel tiene una llave y una gran cadena. La llave hemos dicho que es un sistema de enseñanza. El abismo es la prisión que incapacita para la acción en la tierra de los vivos. Sea esta acción profética, es decir, de potestades, o terrenalmente visible, es decir, los hombres. Y la gran cadena, como hemos dicho, indica el sometimiento. Este versículo 1, insistimos, este versículo 1 nos dice que el ministerio profético es uno que desciende del cielo. Y este no es otro que el reino, que el reino de los cielos se ha acercado y ahora ya ha llegado. No es otro que el caballo blanco guiado por su jinete, el Señor. Es el imperio de justicia impuesto por la Escritura. Es la Escritura misma descendiendo del cielo y haciéndose intraspasable para los hombres, sometiendo al hombre, incapacitándole para que no pueda moldear la Escritura, incapacitándole para la inmundicia. ¿Por qué? Porque no se lo permite, y no se lo permite bajo pena de muerte. Cuando esto ocurra, el que peque, el que quiera
trabajar con engaño, el que quiera torcer la escritura, morirá. Esto es lo que va a ocurrir. No va a permitir nada de esto. ¿Y qué ocurre cuando se incapacita al hombre para traspasar la escritura? Pues que automáticamente, y para traspasarla y para inmunizarla, cuando se le incapacita, pues que automáticamente Satanás queda totalmente incapacitado. No puede hacer absolutamente nada. Queda atado de manos. No tiene a nadie a quien engañar. No tiene nada que poder hacer. Y esta, como hemos dicho, esta escritura totalmente abierta e impuesta al hombre representa, como no, un sistema de enseñanza, una llave tal que por el dominio que ejerce es capaz de dejar sin ministerio activo a cualquier espíritu de inmundicia. Por lo tanto, lo confina en el abismo. Esto es confinarlo en el abismo. Dejar sin ministerio activo a cualquier espíritu de inmundicia. Y lo confina en el abismo donde todo ministerio queda sin acción, queda aprisionado. Este mismo ministerio profético, como hemos dicho, tiene en su mano una gran cadena, porque grande es lo que va a aprisionar, grande es lo que va a someter. La gran potestad del querubín señalador. Al protector de la santidad y la gloria de Dios, que cayó de su dignidad, dejando de protegerlo. Un querubín tiene encomendado esto. Querubín, la protección. O cubridor. Por eso se ven a los querubines cubriendo con las alas el propiciatorio, donde está la Shekinah, la gloria de Dios. Él abandonó su dignidad. Por lo tanto, cayó. Al dejar de protegerla, cayó de su dignidad. Se convirtió en cenizas. Pero no dejó de ser un querubín. Lo lleva en su naturaleza. Sigue siendo un señalador. Llegará un momento que no podrá señalarlo. Cuando llegue aquí ya no podrá señalar nada. La justicia se encarga del señalamiento. Y este, que va a ser sometido, aprisionado, es el artífice de la inmundicia, es el engañador, es el gran introductor del imperio de la carne en el mundo. Génesis 3. Allí la introdujo, cuando les dijo, Amenó, ¿qué os ha dicho? ¿Que vais a morir? No moriréis. Lo único que le faltaba decir es después que haberlo hecho, decirles, ¿habéis visto cómo no habéis muerto? ¿Habéis visto cómo lo que os he dicho es una verdad? Sí, pero la verdad de la carne, la verdad terrenal, la verdad material. Y la verdad material está absolutamente reñida con la verdad espiritual. Aunque sea una verdad terrenal, no importa, está reñida. Bien, quien va a dejar a Satanás sin acción en este mundo, manteniéndolo sometido por el abismo, es la Escritura, porque está llegando el momento en que no podrá ser inmundizada, no podrá ser moldeada. Seguimos. El último día hablamos sobre el abismo. Comenzamos a hablar qué era el abismo. El abismo es un lugar de muertos y asimismo es un lugar de espera. El abismo contiene al mal, pero el abismo no es un mal en sí mismo. ¿De acuerdo? Bueno, el último día tratamos ampliamente sobre el abismo. Hoy vamos a continuar hablando del abismo desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque el abismo, aparte de albergar a la muerte, a la Gehenna, que es lo que se llama el infierno, es la Gehenna. El infierno no es el lago de fuego y azufre, ¿eh? El infierno es la Gehenna que está en el abismo, en las profundidades del abismo, el Seol, donde está el Seol y el Hades. Y tenemos, pues, el pozo del abismo, donde están sometidas las potestades. Y esto ya lo vimos el último día. Pero el abismo, de lo que vimos el último día, el abismo abarca más cosas. ¿Por qué? Pues porque el abismo es más que un lugar de muertos, o de espera de juicio, o de espera de manifestación del mal. El abismo es mucho más que un lugar donde está el Hades, o donde está la Gehenna, traducido infierno. Gehenna. Es más que allí donde está el pozo del abismo, es más que todo eso. Y esto es porque el abismo, ya digo que es más que un lugar de muertos, o de espera de juicio, o de espera de manifestación del mal. Y esto es porque el abismo tiene parte en la creación. El abismo tiene parte en la creación primigenia, ¿sí?
Y tiene parte en la creación como elemento primario fundacional. No simplemente como un principio, no simplemente como un rudimento. Es un principio, pero es un principio muy importante. El abismo es un elemento primario fundacional. Vamos a verlo en su carácter fundacional. El abismo está ligado a la tierra. Eso lo sabemos. Tiene su lugar en la tierra y está relacionado con el mar. De hecho, es el mar en singular. El abismo es el mar en singular. Es el mar en singular de Génesis capítulo 1, versículo 2. El mar del que hablamos, este mar del que hablamos, este abismo, es mucho más que el mar de las naciones que hemos visto anteriormente en Apocalipsis. La Escritura, además de referirse al mar como aquel que ven los ojos de nuestra carne, el mar, el agua, de donde obtenemos pescado y nos bañamos, también nos ofrece 3 modelos de mar como figuras simbólicas. Esto nos lo ofrece este libro. Y estos son el mar de las naciones, el grande y anchuroso mar y por último el mar del que habla Apocalipsis 20:13. El mar de las naciones, cuando hablamos del mar de las naciones, de donde surgen las naciones, el caos de las naciones, no los imperios, los caballos, se trata propiamente del mar grande o Mediterráneo, o también llamado Mare Nostrum, yo lo llamo a veces el mar de las bestias, ¿no? Porque las bestias le ha llamado el Mare Nostrum, ¿no? Mediterráneo. Es el mar que vimos en Apocalipsis 7, Apocalipsis 8, 10, 12, 13, 16, 18 y da también en Daniel 7. Ese es el mar de las bestias, el mar de las naciones, que es el mar Mediterráneo. Y tiene que ver con el mar profético de donde surgen las naciones y bestias que actúan en la historia profética. Es el mar en el que irrumpen los vientos de Daniel 7 y del que surgen las bestias, Apocalipsis 13. Después tenemos otra perspectiva del mar, o mejor dicho, otra explicación acerca del mar. El grande y anchuroso mar que vemos en el Salmo 104, versículo 25. Es el mar, ahí, este grande y anchuroso mar, es el mundo en toda su plenitud. Por lo que abarca algo más grande que el mar profético de las naciones. Tiene que ver con aquello que ya hemos estudiado y son los pequeños y grandes de Apocalipsis 11, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 19. Esa expresión de pequeños y grandes. Y como no, también tiene que ver con los grandes y pequeños. No solo con los pequeños y grandes, sino con los grandes y pequeños, cuando quedan absolutamente juzgados. Los de Apocalipsis 20, 12 y Jeremías 16, 6, que es lo mismo. Este mar es donde se desarrolla la historia que Dios decretó bajo el sol y donde los elementos o principios fundamentales del Salmo 104 tienen su desarrollo. Ya hemos estudiado el Salmo 104 anteriormente. Por último, tenemos el tercer mal del que habla Apocalipsis 20:13, el versículo 13. Este mar es diferente de los anteriores. Es uno que tiene que ver con el principio fundamental de albergar lo que pertenece a la carne, a lo terrenal y también a sus ministros. Alberga lo que pertenece a la carne y a sus ministros, a los ministros de la carne, de alguna manera. Y este mar, perdón, quiero decir, este mar es lo que alberga esto, a la carne y a los ministros de la carne. Y además es esta misma carne, este ministerio de la carne, que va a finalizar este ministerio cuando acabe el tiempo del hombre bajo el sol. Bien, este mar es el mar del abismo. Este mar es del que habla Apocalipsis 14:7, Apocalipsis 20:13 y Apocalipsis 21:1 cuando lleguemos. Y es el mar o las aguas, podemos denominarlo así, es el mar o las aguas que vemos en Ezequiel 26:19, donde dice, porque así dice el Señor Jehová, yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y las inmensas aguas te cubrirán. También habla de esto Ezequiel 31:4, cuando habla, las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo. Fijaos, abismo equiparado con las aguas. ¿Es lo mismo? Prácticamente,
La distinción nosotros, humanamente hablando, no la podemos hacer. Solamente la hace el espíritu, la distinción. Desde luego que este mar, este último mar del que hablamos, como principio fundacional, contiene a las otras dos denominaciones que hemos visto antes. El mar de las naciones y el grande y anchuroso mar. El mar del abismo contiene a estas dos también, aunque son denominaciones de rango inferior, porque están contenidas por él, ¿no? Por estar contenidas por el mar del abismo. Dependen del mar del abismo. Es decir, dependen de la acción de las aguas de debajo de la expansión, las que tienen que ver con la carne, con el hombre en la carne. Ahora vamos a ver más, ¿no? Bien, hemos visto anteriormente que el abismo tiene que ver con la oscuridad. Las escrituras, bueno, algunas traducciones colocan las tinieblas. Sí, tienen que ver con las tinieblas albergando el mal, albergando a los ministros de la carne en oposición a la luz de Dios. La traducción adecuada de estas tinieblas debería de ser oscuridad. Más que nada para no confundirlo con que tinieblas es solamente maldad, las cosas malas. No, no, no lo es. Tinieblas o oscuridad, que sería la traducción más adecuada, implica otra cosa diferente. La oscuridad contiene estas cosas, ha sido creada para contener estas cosas, pero no es algo malo en sí mismo. Esta distinción de que contiene, es decir, alberga el mal o alberga a los ministros de la carne, es correcta esta distinción, esta explicación, pero como he dicho, no es exhaustiva, porque oscuridad o tinieblas no tiene que ver únicamente con la maldad, sino que tiene que ver primordialmente, principalmente, antes de con la maldad, tiene que ver con la carne, tiene que ver con lo terrenal. Es decir, con lo que no son los ojos del espíritu, sino los ojos de la carne. Ojo, es legítimo. No estamos hablando de algo ilegítimo. Esta oscuridad, la verdad de la carne, no es ilegítima, es legítima, pero está en contraposición con la verdad del espíritu, con mirar con los ojos del espíritu. Es más, esta visión, como digo, que tiene que ver, esta última visión que digo, y que es la principal, que oscuridad o tinieblas, me refiero al abismo, al mar del abismo, tiene que ver con lo que alberga la carne o lo terrenal, esta visión es más certera. ¿Por qué? Por primigenia, por ser primera y más importante, porque es la fundacional. Por lo tanto, no identifiquemos tinieblas exclusivamente con maldad, sino primeramente con lo que pertenece a lo terrenal, a la carne, es decir, al hombre en la carne. De hecho, el abismo, fijaos, que incluso tiene que ver con bendición. El abismo da bendición. Sí, sí, sí. Pero bendición terrenal, no espiritual. El abismo se encarga de dar bendiciones, pero terrenales, no espirituales. Fijaos, Deuteronomio 33, versículo 13. A José dijo, por parte de Jacob, a José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío, y con el abismo que está abajo. Tiene que ver con lo terrenal, no estrictamente con la maldad. La maldad es una parte que el abismo alberga, que las tinieblas albergan. El abismo alberga más cosas, es decir, con aquello que tiene que ver con la carne, con lo terrenal. Una más, Génesis 49:25, donde se ve nuevamente la bendición. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. Hay bendiciones por parte del abismo. De la misma manera que las palabras de Satanás para con el hombre, antiguamente en Génesis 3, cuando lo engañó, sus palabras eran verdad, pero es la verdad terrenal, la verdad de la carne.
la verdad que tiene que ver con el abismo, con el hombre caminando aquí en la tierra. Vamos a ver al abismo en Génesis 1. Génesis 1 nos ofrece los principios. Génesis nos ofrece los principios en mucha parte, pero Génesis 1 nos ofrece los principios de los principios. Cuando hablo de los principios no me refiero al principio, cuando todo comenzó. No me refiero a los comienzos. Me refiero a los principios, los rudimentos. Porque cuando vamos a leer Génesis 1, nosotros vemos como un relato, ¿verdad? Vemos un relato que dice, mira, así se creó la tierra, aquí se creó el cielo, así se crearon las bestias, así el sol, así tal. Y vemos una creación terrenal, ¿de acuerdo? No. Este mismo relato que leemos en estos versículos nos hablan de principios fundamentales. En estos 10 versículos aproximadamente, no recuerdo más o menos, de Génesis 1, se establecen los principios fundamentales por los cuales se va a regir toda la historia del hombre bajo el sol. Son principios proféticos que se establecen. Ya sé que se dirá, no he visto nada de esto. No me extraña. No me extraña. No me extraña que no lo veamos. Porque no miramos con los ojos de Eliseo. ¿Recordáis los ojos de Eliseo? Que era capaz de ver a todas las potestades, a los ejércitos de los cielos reunidos. Su siervo no era incapaz de verlo. ¿Por qué? Pues porque miraba con los ojos de la carne. Pero Eliseo había llegado a entender plenamente los principios proféticos. Por lo tanto, era capaz de ver. Y nosotros debemos de llegar a ser capaces de ver. En el relato de Génesis capítulo 1, debemos ser capaces de llegar a discernir los principios fundamentales a través de los cuales se va a regir la historia del hombre bajo el sol. En Génesis 1, evidentemente, vemos la creación de los cielos y la tierra. Y Génesis 1.2 dice que la tierra estaba, dice desordenada y vacía. No, la traducción adecuada es desierta. Y la tierra estaba desierta y vacía. Esto dice Génesis 1, versículo 2. Vamos a ver una pequeña lámina que tenemos por aquí. Vamos allá. No sé si la veis. ¿Podéis ver la lámina? ¿Sí? Vale, de acuerdo. Cuando se establece la creación, cuando el Señor crea los cielos y la tierra, lo crea en un estado no de desorden, sino de desierto, absolutamente de desierto, una masa. Dice que la tierra estaba desierta y vacía, y así vemos cómo era la tierra. Más tarde veremos cómo hay una separación de aguas. Debemos de entender que cuando se crea la tierra, si observáis, no sé si veis cómo mueve el puntero, ¿sí? ¿Veis cómo mueve mi puntero? Sí. La tierra, lo que es seco, la parte seca está aquí, la veis en el centro. Esto de aquí se ha hecho un corte. Sonia ha preparado estas láminas, ha hecho un corte, más que nada para que se vea. La tierra, lo seco, estaba absolutamente cubierta de agua, de muchísima, muchísima agua, mucha más de la que nosotros conocemos como los océanos, muchísima más. La tierra no es esto de aquí, la tierra no es lo seco. La tierra, el planeta Tierra, es todo esto. El planeta más sus aguas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Las aguas, ¿recordáis qué son las aguas en la escritura, en Apocalipsis? Las aguas son el elemento de vida, lo que debe constituir y dar vida. No es de extrañar que se identifique en Efesios 5, versículo 26, no es de extrañar que allí se identifique el agua con la palabra, porque es lo que otorga vida, lo que debe de dar vida. No estoy hablando de que estas aguas que se encuentran aquí, que todas estas aguas van a dar vida espiritual. Digo lo que da vida en general, sea espiritual o sea material. Concretamente, Efesios 5, 26 identifica al agua con la palabra como aquello que
que da la vida espiritual. Bien. El abismo y las aguas comparten, elemento líquido, comparten el mismo espacio. Podríamos decir que en principio, solo en principio, el abismo y las aguas son la misma cosa. Bien, Génesis 1, versículo 2 nos dice que la tierra estaba desierta y vacía, y además nos dice, inmediatamente nos dice, que las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo. Que las tinieblas, la traducción adecuada es la oscuridad estaba sobre la superficie del abismo. El abismo está aquí. Todo esto se puede identificar como el abismo, como las aguas. De momento es así, hasta que venga otro día diferente. Dice que la oscuridad estaba sobre la superficie del abismo, pero también dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Bien, hemos dicho que el abismo y las aguas comparten elemento líquido, comparten el mismo espacio, totalmente el mismo espacio. Y podríamos decir que la operación del Espíritu y la operación de las tinieblas se ejercen sobre las mismas aguas. ¿Por qué? Porque el abismo tiene que ver con las aguas, tiene que ver con aguas. Pero, aunque en el versículo 2 de Génesis 1 solamente hay unas aguas, aquí vemos que todo esto son unas aguas. Aunque eso es así, el Señor hace igualmente diferenciación de aguas y diferenciación de operaciones. ¿Por qué? ¿Por qué en este versículo 2 de Génesis 1 dice que las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas? ¿Por qué? Hay quien dirá, no, es que la oscuridad está aquí en esta zona, y el Espíritu está aquí, sobre las aguas. No. Todo esto, todas estas aguas, tienen que ver con el abismo, hasta que haya la separación. Por lo tanto, si me permitís, vamos a ver la siguiente lámina, donde vemos que las aguas siguen cubriendo toda la tierra. Las aguas pertenecen a la tierra, siguen cubriendo toda la tierra. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos que hay unos principios, el de las tinieblas o oscuridad y la del Espíritu de Dios. Aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que están haciendo el Espíritu y las tinieblas? Lo que están haciendo es incubar, no la tierra en sí, lo que están haciendo es incubar las aguas. Bueno, permitidme esta expresión, no es que sea esto concretamente, es la única expresión que encuentro adecuada para referir esto. Lo que están haciendo el espíritu y las tinieblas, la oscuridad, es incubar las aguas. ¿Por qué? Porque la operación del espíritu y la operación de las tinieblas podríamos decir que se ejercen sobre las mismas aguas. Y el Señor decía antes que hace igualmente diferenciación de aguas y diferenciación de operaciones, aunque sigamos viendo todavía todas estas aguas aquí. ¿Por qué digo? Pues porque posteriormente va a haber una separación de las aguas. Las del cielo, que son incubadas por el Espíritu, y las de la tierra, incubadas por las tinieblas. Vamos a expresarlo mejor, incubadas por la oscuridad. Las aguas del abismo, las de la tierra, incubadas por la oscuridad, por otro principio, que no es el del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a originar algo. Y las tinieblas, que también están incubando todo esto, van a originar otra cosa. Unos son los principios celestiales, los del cielo, y otros son los principios terrenales, los que tienen que ver con la tierra, con el abismo. Pero digo que aunque todavía en el versículo 2 aún no se ha separado las aguas de las aguas, a pesar de eso, el Señor dice, las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Cuando en realidad lo que podríamos ver es que están haciendo la misma operación sobre la misma superficie, ambos. Es así. Veréis, las aguas tienen que ver con dos vertientes desde la creación.
Las aguas tienen que ver con dos vertientes desde la creación, desde los inicios, desde el inicio de todo, donde la tierra originalmente estaba totalmente cubierta de agua, con el Espíritu de Dios y las tinieblas actuando en una sola superficie, como vemos aquí. Unas actuando aquí, otras actuando aquí, incubando las aguas, no la tierra en sí mismo, también porque pertenece a todo, pero incuba las aguas. ¿Por qué? Porque las aguas es el elemento que va a dotar de vida, es el elemento profético que va a dotar de vida, cualquier tipo de vida, concretamente. Y ahora veremos más cosas. Pero antes de seguir, una vez más, no veamos las tinieblas, la oscuridad, no las veamos meramente como aquello que contiene lo malvado, ¿eh? Veámoslas también como el contratipo de la luz o del espíritu, no con lo malvado, con el contratipo, es decir, lo contrario del espíritu no es la maldad, ni mucho menos. Lo que se contrapone al espíritu es la carne, lo carnal, lo terrenal. Vamos a seguir. Génesis 1, versículos 3, 4 y 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó a Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Bien, tenemos la siguiente lámina. Aquí vemos que la acción del espíritu, ahora ya las vemos más claras, ¿verdad? La acción del espíritu la hemos colocado aquí a un lado. Es igual, la acción es sobre la superficie de las aguas. Vemos a la acción del espíritu y vemos a la acción de la oscuridad o las tinieblas. Un principio. No es lo malo, es un principio divino, ¿eh? Es un principio divino también. ¿Por qué? Porque es un principio divino que debe albergar, debe crear unos principios que alberguen cosas. Vemos aquí cómo actúa sobre la superficie de las aguas y vemos aquí el espíritu actuando sobre la superficie de las aguas. Lo que tenemos es que esta acción del espíritu produce luz. Produce luz. Y las tinieblas produce oscuridad. Como digo, el Espíritu de Dios produce luz. Con lo que se comienza a separar es cuando se comienza a separar la luz de las tinieblas. ¿De acuerdo? Ahora mismo aquí no lo podemos mostrar de otra manera que gráficamente, ¿eh? Pero en realidad estamos hablando de principios absolutamente espirituales, totalmente espirituales. Separación de la luz de las tinieblas. Digo que el Espíritu de Dios produce luz con lo que se comienza a separar la luz de las tinieblas. La luz está relacionada con el Espíritu. Arriba, ¿de acuerdo? Está relacionada con el Espíritu y con el agua. La luz está relacionada con el Espíritu y también está relacionada con el agua. ¿Con qué agua? Con un agua de vida espiritual. De acuerdo, ya llegaremos a eso. Pero vemos que el espíritu, perdón, que la luz está relacionada con el espíritu y con el agua. Y las tinieblas están relacionadas con la tierra, abajo, y con el abismo, que es agua también. El abismo es agua también. Así que veamos las tinieblas como la noche, que se habla aquí en el versículo 5 de Génesis 1, veamos las tinieblas como la noche en contraposición con la luz del día, donde el día nos ofrece claridad, una visión limpia y perfecta de las cosas. Es decir, el día nos ofrece una visión espiritual. No estamos hablando de un día o una noche materiales. Estamos hablando de principios fundamentales que se establecen aquí. He dicho donde el día lo que nos ofrece es una visión limpia y perfecta de las cosas, nos ofrece claridad, nos ofrece una visión espiritual, y donde la noche nos ofrece otro tipo de visión, la que queda oscurecida por el velo del abismo, es decir, por el velo de lo que albergará al ministerio de la carne. Legítimamente, como ya hemos dicho, pero de la carne,
son las cosas terrenales frente a las del cielo. Aquí se establecen esos principios. Y la mención de... Perdón. Aquí, estábamos aquí. Y la mención de las cosas terrenales frente a las del cielo la tenemos en los siguientes versículos, en los que continúan después del versículo 5. Génesis 1, versículo 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. ¿Veis lo que ocurrió? Volvemos a ver el corte. Veamos. La tierra continúa envuelta de agua, es decir, sin descubrirse lo seco aún, pero se crea una gran expansión, muy, muy grande, llamada cielos. Dios la llama los cielos. Mientras que una brutal y enorme masa de agua se va toda hacia arriba. No hacia arriba que la podamos ver, sino muy, muy lejos. Y tenemos los cielos de por medio. Aquí lo que ocurre es que se separan las aguas en dos. Nosotros lo hemos establecido así, pero aquí esta expansión deberíamos hacerla de miles y miles y miles de kilómetros, o sea que muchísimo. Digo que aquí se separan las aguas en dos, las aguas del cielo y las aguas de la tierra. Las del cielo, las aguas del cielo, tenemos que entender que tienen que ver con el agua de Dios, que tienen que ver con el agua que incubaba el Espíritu. Las de la tierra, las aguas de la tierra, estas que han quedado aquí, que veis que quedan aquí, son las aguas terrenales. Y en esas aguas, o bajo esas aguas, da igual, en esas aguas se encuentra el abismo. ¿Por qué? Porque son las que han incubado las tinieblas. Las aguas que han sido separadas, todas estas aguas que hemos visto al principio, estas aguas que hemos visto, son las aguas fundacionales de la creación, porque el agua es lo que va a dotar de vida. Cuando se incuba va a dotar de vida a seres innumerables, como dice el Salmo 104, o va a dotar de vida espiritual. Pero las aguas estaban juntas y hubo que separarlas. Las que se van hacia arriba son las del cielo. Las que se van hacia abajo son las del abismo, las que tienen que ver con la tierra. Las terrenales y las espirituales separadas. Las aguas fundacionales de la creación. Y vamos a ver si puedo aquí. Bien. Vale, estamos aquí. Bueno. Oh, creo que volvemos. Vuelvo aquí. Vuelvo a colocarlo para que le veamos un poquito mejor. Vale, de acuerdo. Bien. Como he dicho, las aguas que han sido separadas son las aguas fundacionales de la creación. Eso lo vemos en el Salmo 104. Salmo 104, versículos 3 al 6. Donde dice, habla de aquel que construye sus aposentos sobre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros. A los vientos sus mensajeros, entendedlo. Hace a los vientos sus mensajeros, sus ángeles, y a las llamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. ¿De acuerdo? Las aguas cubriendo la tierra. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, cubiertos. De eso se trata. Habla de las aguas. Estas aguas fundacionales
tanto las del cielo, que han quedado ya bien separadas, como las de la tierra, son las que deben, hemos dicho, proveer vida a la tierra, conforme al Salmo 104, versículo 27. Estas aguas son las que deben de proveer vida a la tierra y llevan dos tipos de sellos, el de la luz y el de las tinieblas. Y todo esto lo debemos de ver en todos estos versículos de Génesis, capítulo 1. No debemos de ver simplemente versículos en los cuales se relata una historia de creación. Dijo, mira, apareció esto, existió esto. No, no, no. Esto tiene que ver profundamente con principios. Es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Por eso digo que las aguas del cielo son un sello concreto y las aguas de la tierra es otro sello concreto. Las del cielo, las que han incubado el espíritu, llevan el sello de la luz. Las que han incubado la oscuridad, las tinieblas, llevan el sello de las tinieblas. Y estas aguas de la creación van a alimentar al grande y anchuroso mar con agua del cielo o con agua del abismo. Ya hemos tratado esto anteriormente. El grande y anchuroso mar que es el mundo y que representa a los pequeños y grandes, es decir, al hombre bajo el sol. Este hombre, en esta historia profética desde la creación hasta nuestros días, hasta el final de los días, va a alimentar al hombre con aguas, con el agua del espíritu y con el agua de la tierra terrenal, con una enseñanza y otra enseñanza. Eso es lo que va a proveer de enseñanza. Bueno, con el agua del cielo o con el agua del abismo o quizás con una mezcla de ambas. Es lo que ocurre, con una mezcla de las dos, las de la tierra y las del cielo. Y esa mezcla es la mala, verdaderamente. Eso es lo malo. Bien, estas aguas tienen que ver con los principios fundacionales del mundo. Un mundo que va a tener la participación del cielo y del abismo. Nos encontramos en el inicio de la historia del hombre bajo el sol, en el inicio de la historia profética del hombre bajo el sol. Por eso digo que estas aguas tienen que ver con los principios fundacionales del mundo. Un mundo que va a tener la participación del cielo y del abismo. Un mundo que va a ser regido, digo, nos estamos colocando en el momento de la creación creacional, un mundo que va a ser regido por estos principios. Un mundo que va a estar limitado por el cielo y por el abismo como fronteras para el hombre. Van a ser sus fronteras, el cielo y el abismo. Y ojo, el grande y anchuroso mar del que hablo no es el mar del abismo. El grande y anchuroso mar es el mar del mundo donde los hombres interactúan, donde dice el Salmo 104, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Ese es el grande y anchuroso mar. El mar del abismo es todo, son las aguas, todas estas aguas. Fijaos que en Génesis 1, versículo 9 y 10 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Aquí ya acabamos con esta lámina, porque lo que ocurre aquí es que estas aguas que vemos aquí se retraen. Se retraen absolutamente. ¿Cómo? ¿Mucho? No, en realidad no mucho. Un poco. Un poquito. Un poco. Se retraen y se descubre lo seco. Dice, descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mar. Cuidado con las traducciones, que hay traducciones que dicen mares. Mares no. No es mares. O sea, los traductores, una vez más, se dedican a hacer lo que no deben de hacer. Deben traducir lo que hay puesto. Y lo que hay puesto es mar, singular absoluto. ¿Lo veis? En hebreo, singular absoluto. No mares. Mares es un plural que no existe allí. Es mar. Pero, como nosotros, según el actualismo, según lo que vemos actualmente en nuestros ojos, como vemos diferentes mares y diferentes cosas, pues vamos y traducimos mares, ¿no? Pues no, mares no, mar. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hizo el Señor fue juntar todas las aguas en un lugar y descubrirse lo seco. No es hasta la época de Peleg cuando hay la división continental y se establecen, como hay una división de los continentes, las placas tectónicas, se establece los diferentes mares, ¿no? No es hasta ese momento.
Bien. Y vio Dios que era bueno. Claro que esto era bueno, según Génesis 1, 9 y 10. Claro que esto era bueno. Aquí, el abismo, en estos dos versículos, el abismo es acotado. Se le pone límites. Es acotado conforme al Salmo 104, versículos 7, 9. Para que el hombre pueda existir también conforme al propósito divino, conforme a las aguas del cielo. Las aguas del abismo deben dejar lugar a una tierra seca donde el hombre pueda recibir las bendiciones del cielo y las bendiciones del abismo, como dice Génesis 49, 25. Bendiciones de arriba y bendiciones de abajo. Bendiciones de la luz y bendiciones de las tinieblas. Bendiciones de lo espiritual y bendiciones de lo material o carnal. ¿Os fijáis que no estamos hablando simplemente de agua donde nadamos o pescamos? O de las que había en el cielo. Estamos hablando de principios fundacionales. Bien, este mar, el mar del abismo, es el mar del que habla Apocalipsis 20:13, ya lo veremos cuando lleguemos, pero es de este abismo del que habla y es un mar, es agua, el mar del abismo, un mar que debe contener a los ministros de la carne, del imperio de la carne. ¿Hasta cuándo? Hasta su juicio. Y cómo no, deberá contener durante 1000 años al gran introductor del imperio de la carne, a aquel que tiene en su poder todos los reinos del mundo y que la venida del Señor se los va a arrebatar anulando el imperio de la carne. ¿Durante cuánto tiempo? Mientras dure la dispensación milenial. En fin, no olvidemos que aguas, la expresión agua, tienen que ver con alimento siempre, con enseñanza. La buena es divina, es el espíritu de la profecía. La mala es la inmundicia, la escritura moldeada. Y esto es lo que ha hecho el imperio de la carne, la escritura moldeada, la inmundicia. Esto es lo que ha hecho el imperio de la carne, el imperio de Satanás junto con sus ministros, moldearla. Por lo cual, estos ministros tienen su lugar en las aguas del abismo, en el mar del abismo, el incubado por las tinieblas, donde el Señor aprisiona, catalogados como muertos, a aquellos que serán entregados a juicio de perdición, aquellos que van a tener su lugar en el lago de fuego y azufre, un lugar testimonial donde va a estar encerrado el mal, o todo lo que comporta eso. El último día hablamos del abismo, qué es lo que contiene, hablamos del Seol y del Hades, hablamos de la Gehenna, hablamos del pozo del abismo, donde están prisioneros, ¿no? Los espíritus de inmundicia, donde están los hombres. Hablamos de todo ello. Podéis repasarlo para observar. Hoy lo hemos visto desde otro punto de vista. El abismo alberga a la carne y también a sus ministros. El abismo contiene a los muertos, a los hombres muertos. ¿Dónde? En el Seol, o también llamado Hades. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo contiene allí. Y la Gehenna forma parte de ello. La Gehenna no es el lago de fuego de azufre. La Gehenna, traducido infierno, la Gehenna es un lugar en el abismo que comparte espacio con el Seol, desde luego, porque forma parte de ello. Antiguamente no formó parte de ello. Antiguamente, en el Seol o Hades, habían dos departamentos. Bueno, el próximo día ya lo veremos en otro día esto más ampliamente, pero habían dos departamentos y rápidamente vemos la hora que sí, un poquito más. Habían dos departamentos, el Seol propiamente dicho y también un lugar llamado el seno de Abraham. Si os fijáis en la historia del rico que muere y va al Seol, a un lugar de tormento, por cierto, dice que veía desde lejos, veía a Lázaro. Y entonces llama a Abraham y le dice, Padre Abraham, por cierto, Padre, Abraham, Padre Abraham, Padre Abraham, eh, dile a Lázaro que vaya y a mi hermano le explique y tal. No, no, imposible. No lo va a escuchar, no hay manera. Pero fijaos la diferenciación. El rico en un lugar de tormento y Lázaro
allí, cerca, con él. Claro, ¿qué es lo que ven los ojos de la carne cuando observan esto? Dicen, ah, mira, un lugar donde están unos y donde están otros. Tenemos que evitar pensar así. Tenemos que intentar mirar con los ojos espirituales, espiritualmente, porque espiritualmente hay lugares que pueden compartir espacios. Y ambos, antiguamente, ambos, ya que el Hades o Seol, también llamado Seol en el Antiguo Testamento, el Hades o Seol, era un lugar que albergaba justos e injustos, pero albergaba estos dos departamentos. Los injustos estaban en un lugar que nosotros hoy podemos llamar Gehenna, el infierno, un lugar de tormento. Pero estos justos que estaban en el mismo lugar, en el Hades, otro departamento del Hades, desapareció del Hades, ya no está en el Hades. Lo que actualmente hay en el Hades, o Seol llamado Seol, los que hayan allí, que están en la Gehenna, pasarán de allí cuando llegue el momento al lago de fuego y azufre. Ahora mismo están en un lugar ya de tormento. No están en un lugar de olvido. Es un lugar de transición, pero no es un limbo. Es un lugar ya de tormento. Cuando el Señor resucitó y llevó cautiva la cautividad, no olvidemos que de la cautividad se encarga el abismo. Es el lugar de aprisionamiento, el abismo. De la cautividad se encarga el abismo. Pero el Señor se llevó cautiva la cautividad. ¿Para qué? Para que no estuvieran prisioneros aquellos que debían de pertenecer a otro orden, un orden celestial. Cuando eso ocurrió, cuando el Señor se llevó cautiva la cautividad, se llevó ese departamento del Hades llamado seno de Abraham. ¿Dónde? Ya sabemos dónde. Donde vemos en Apocalipsis a los santos. ¿Dónde están los santos en Apocalipsis? En el cielo. Ya no guardados por el abismo, que guarda todo lo terrenal, sino guardados por el cielo, por lo celestial. Pertenecen a dos sitios diferentes. Evidentemente esos lugares no son lugares así llamados físicos, aunque tienen que ver, aquí en la Tierra el abismo tiene que ver con algo físico, con las profundidades, con lo profundo. Pero cuando el Señor se marchó al cielo, se llevó cautiva la cautividad y por lo tanto traspasó este lugar, el seno de Abraham, traspasó al cielo. ¿Dónde? Pues allí donde dice el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Allí. Bien, es muy curioso que al llegar a la parte final de Apocalipsis, y por lo tanto de la Escritura, tengamos tantas llamadas a los principios elementales o fundacionales de la historia profética del hombre bajo el sol. Ángel, abismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es porque los principios que Dios estableció y ha ido estableciendo, modificando el camino y fin del hombre y el fin del hombre, van a volver a sufrir modificaciones y cambios muy importantes. La historia profética del hombre bajo el sol se está consumando y los cambios en los principios fundacionales, es decir, proféticos, alteran el mundo, alteran la creación. Una vez más, cambiarán. Esos principios proféticos cambiarán. Ya lo iremos viendo, porque cuando lleguemos a Apocalipsis 21 veremos unos cambios tremendos. Veremos que hay cosas que ya no afectan a una serie de personas. ¿Por qué? Porque se establecen cambios. Quiero decir, es el Señor quien establece cambios en los principios fundacionales o principios fundamentales. Bueno, el próximo día podremos continuar tratando el versículo 2, es capítulo 20 de Apocalipsis. Hoy lo podemos dejar aquí. Ya a partir del próximo día podremos tratar ya el dragón, la serpiente antigua, etcétera, etcétera. Por hoy creo que ya está bien. Entre el último día, entre el pasado día y este, hemos visto al abismo en toda su amplitud. Quien no lo ha visto, le recomiendo ver el estudio del anterior día para complementarlo bien con el de hoy.